Muchas gracias, Javi. Y mientras preparo el ordenador, porque vamos a ver PowerPoint esta tarde y vamos a hacer algunas cosas diferentes un poco. Voy a estar enseñando, no sé si decir predicando, pero va a ser algo que creo que os va a interesar y creo que lo haremos hoy y el próximo domingo. Así que mientras lo preparo, quiero también seguir saludando a los hermanos que están en YouTube, que estáis con nosotros. Sé que estáis ahí. Y eso nos anima y no quiero olvidar a nadie. Estaba pensando también incluso en los que no estáis escribiendo nada y sé que estáis ahí. El otro día hablaba con Nieves, con mi consuegra y José María, y yo sé que a veces nos siguen aunque ellos no dicen nada. Y de verdad es un gozo saber que al menos podemos vernos, encontrarnos a través de estos medios que ayudan. Porque si no, hermanos, os imagináis si tan siquiera pudiéramos vernos así. Y yo sé que estamos desanimados. A veces me pasa a mí, yo vengo aquí y pienso en todos los hermanos que no están y eso desanima. Pero estoy viendo también muchos de los hermanos que ahora mismo están siguiéndonos a través de YouTube y, ¿sabes? No tendríamos esta relación, no los hubiéramos a veces ni conocido si no hubiera sido por esto. Y la hermana Atala que nos está siguiendo desde lejos, qué bendición saber eso. Y vamos a estar orando por ella. Compartí el fallecimiento de, creo que una hermana, si lo he leído bien, una hermana suya, y eso duele, eso realmente duele, y es necesario interceder por ellos, y también por hermanos que ahora mismo están sufriendo necesidades económicas, y yo quiero hacer todo lo posible para animaros, de verdad que sí, porque lo que hoy hemos experimentado aquí en la iglesia de estar juntos, o en la hora de comer, y esto lo comparto ahora, cuando los jóvenes venís a casa y han estado jugando al Uno, y verlos ahí chillar y jugar al Uno. Si no habéis jugado al Uno, ya sabes lo que es eso, si habéis jugado al Uno, ¿verdad? Pero para mí me trae tanto gozo. Y de repente pienso en los hermanos que no podemos ver y desde hace tiempo no vemos, ¿no? A los hermanos de Collbató, a los hermanos de aquí mismo, tan cerca, ¿no? A Carmen y su querido esposo. De verdad, me es un peso. Y a la vez, hoy hemos tenido la visita del hermano Fernando y su esposa y los dos niños, el niño y la niña, y ellos nos han compartido que quieren venir y congregarse con nosotros. Y tal vez si no hubiera sido por este ministerio de YouTube, no hubiera sido posible. Así que no nos desanimemos, demos lo mejor para el Señor en este tiempo, pidamos unos por otros y estemos ahí confiados, porque el tiempo de su venida se acerca. Y vamos a estar hablando de ese tiempo de la venida del Señor. No sé si estáis viendo ya en PowerPoint, yo sí, ahora veo que lo tenéis ahí el título. Vamos a estar hablando de Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a seguir nuestro estudio de Apocalipsis, como hemos venido haciendo ya por varias semanas, pero esta vez voy a introducir algunas diapositivas y es una de esas predicaciones donde yo estoy pidiendo, Señor, dame sabiduría, porque yo aquí puedo estar 3 horas hablando de este tema, y cuando vea que ya estéis todos dormidos, entonces ya pararé, será un buen input. No, espero que no. Pero lo que estoy pidiendo al Señor es que nos ayude a poder aprender cosas importantes, a ser exhortados, y también una tercera parte que nos va a llamar la atención sobre la preparación para construir el tercer templo. ¿Y qué es eso del tercer templo? Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer unos primeros versículos y oraremos pidiendo al Señor que Él nos bendiga, nos use, que lo disfrutemos y que también, si el Señor permite que alguien vea este vídeo más tarde a través de YouTube, el Señor también le bendiga. Esto es un ministerio, no es un mercado. Vamos a rogar a Dios que realmente Él sea glorificado. ¿Estáis en Apocalipsis capítulo 11? ¿Sí? Javi, ¿tienes el micro ahí contigo? ¿No? Vale, por si acaso alguien quería. Después lo usaremos muy bien. Apocalipsis capítulo 11, voy a leerlo yo entonces. Versículo 1 hasta el versículo 2. Apocalipsis 11, 1 y 2. Vamos a leerlo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles.
y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a orar. Señor y Padre, te doy muchas gracias por estar con mis hermanos. Es el gozo que da, Señor, estar con aquellos que amamos, aquellos que te aman a ti, Padre. Es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Gracias que podemos estar congregándonos a través también de las redes como YouTube o Zoom, todo lo demás. Podemos estar en contacto a través del WhatsApp. Señor, necesitamos esta comunión tan grande y más en este tiempo. Y necesitamos orar unos por otros, necesitamos animarnos unos a otros. Y Padre, yo sé que nuestro ánimo viene de ti, Padre, viene de ti. Y muchas veces aún nuestro ser querido más cercano no es suficiente para animarnos. A no ser que tu gracia, tu Santo Espíritu, pueda, Señor, ayudarnos. Y por eso vengo a ti, Padre, te pido que me ayudes a compartir con mis hermanos. Al fin y al cabo, lo que yo voy a compartir con ellos, lo he aprendido antes, no es algo que yo de repente he tenido una revelación o una idea o lo que sea, sino tú, Padre, has querido en tu misericordia grabarle estas verdades en tu palabra. Y hoy, Señor, te ruego que tú nos bendigas con ella, que de verdad seamos edificados para honor y para gloria de tu nombre. Lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 11 es uno de esos capítulos donde voy a empezar narrando con esa idea importantísima que ¿es esto algo literal o es un tema más o menos que podemos imaginar como ciencia ficción o biblia ficción y que en realidad al leer esto que acabo de leer no tenemos que interpretarlo literalmente, sino que hay una enseñanza espiritual, alegórica detrás de esto? Esto es una pregunta importante porque cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, hace ya más de 2000 años, no estaba la situación sociopolítica que hoy estamos viviendo. Sin embargo, creemos que Juan fue trasladado al futuro, vio cosas y intentó narrarlas en el libro de Apocalipsis de una manera que pudiéramos entenderlo. Hemos estado ya hablando de esas visiones que él tuvo en el capítulo 9, en el capítulo 10. Hemos estado manifestando cómo el libro de Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo. Es la traducción de Apocalipsis, la revelación. Y que muestra al Señor Jesucristo en todo su esplendor, su gloria, su majestad en los cielos, en las alturas. Pero también el libro de Apocalipsis nos muestra los juicios sobre la tierra. El tiempo de angustia para Jacob es también, como es conocido, ese periodo de juicios, específicamente sobre la nación de Israel. Y esto es importante que lo entendamos porque, como veremos en este capítulo, una vez más, la iglesia ya no está. Ha desaparecido incluso del contexto lingüístico del libro. La última vez que la palabra iglesia es mencionada se encuentra en el capítulo 3. A partir del capítulo 4 hay una puerta abierta en los cielos. Y la iglesia se encuentra en los cielos, ya no se encuentra en la tierra. A partir de ese punto, el capítulo 4 en adelante, todo lo que estamos viendo es el juicio de Dios sobre las naciones paganas que le han rechazado y el trato de Dios con el remanente judío que todavía le espera y confía en Él y ha creído en el Señor Jesucristo como Mesías prometido. Ahora llegamos a este capítulo 11 y aquel que en el capítulo 10 estaba siendo de una manera simplemente testigo de lo que estaba aconteciendo, en el capítulo 11 empieza a actuar, empieza a tener una acción no pasiva, sino activa en la narrativa. ¿Y cuál es su acción activa? Tomar una caña como la que crece en los juncos al lado del río. Cualquiera aquí nos podemos ver ahí esas cañas normales, todos las habéis visto. Un buen instrumento para medir, esa es la palabra, y se le ordena que mida el templo. Ahora, eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué templo? ¿Qué templo? Se dice ahí que mida el templo. Y no solamente lo hace, se levantó y midió el templo de Dios, sino que también mide el altar, el lugar donde la víctima es quemada, y también mide la cantidad de gente o el espacio que ocupa la gente que está adorando en ese templo.
Hay algo que se le dice que no hace falta ni que lo mida. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. La palabra déjalo viene de un vocablo griego que es balo, que quiere decir lánzalo. O sea, olvídate de ese tiempo, de ese espacio. Ni lo midas, no cuentes con él. Y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ahora un momento, esto es importante. ¿Quiénes son los gentiles? Cuando buscamos esa palabra en la Escritura, a veces tiene una connotación negativa. Publicano y gentil es un incrédulo, en algunos contextos nuevotestamentarios, pero en general cuando se habla de gentiles se refiere a naciones no judías. No judías. Es decir, que los que están en el patio adyacente son gente no judía, pero los que están adorando y los que están dentro del templo son judíos. Y si no, ¿por qué hace la diferencia? Ahora, este pequeño detalle es muy importante, porque vais a encontrar algunos predicadores en el campo, sobre todo alegórico, en el campo reformado, que no creen en la tribulación como nosotros la enseñamos, no creen en el milenio como nosotros lo enseñamos, como la Biblia lo enseña, mejor dicho. Van a decir que todo esto es espiritual y que el capítulo 11 se está refiriendo a los sufrimientos de la iglesia a lo largo de los tiempos. Una vez más, envío el reto. ¿Es esto literal o es esto simbólico? Porque si intentas interpretar esto de una forma alegórica, simbólica, caes en una serie de contradicciones impresionantes. Una de ellas, lo que acabo de mencionar. ¿Por qué hace una diferencia entre los gentiles y los adoradores judíos? ¿Por qué no menciona a la iglesia? Eso es importante. Pero la gran pregunta que me hago a mí mismo es, ¿por qué esa exactitud de medir con una vara, con una regla, lo que nosotros diríamos una regla, una caña de bambú o una caña de río, como diríamos aquí? ¿Por qué esa exactitud incluso con esos 70 en la santa ciudad, lo hollarán la ciudad santa 42 meses? ¿Por qué esa exactitud? ¿Por qué esos 42 meses? ¿Es algo simbólico? Vamos a intentar responder algunas de estas preguntas. Y vamos a hacerlo diciendo esto. En el tiempo de la Reforma Protestante, estos versículos eran casi imposibles de entender, comprender o aceptar. La nación de Israel no existía. No había tal cosa como una ciudad llamada Jerusalén, capital hoy, aunque no lo fue, antes Tel Aviv, pero Jerusalén, capital de ese estado independiente llamado Israel. Y lo que es más, no había un plan para un tercer templo. No lo había. De hecho, ese plan de un tercer templo no lo ha habido durante cientos de años. No lo ha habido desde que incluso Israel se constituyó como nación, sino que ha sido en estos últimos tiempos donde judíos que no creen en el Nuevo Testamento, que no creen en las profecías de Jesucristo, que no creen en el libro de Apocalipsis, se han puesto de acuerdo para construir un tercer templo. Vamos a ver lo que eso significa y cómo a la luz de la profecía eso nos abre una gran esperanza. Para ello necesito dar un pequeño viaje en el tiempo. Y no sé si el equipo técnico estáis viendo mi ordenador para las diapositivas. Si no lo acerco, ¿me decís? ¿Sí? Bien, muy bien, ahí está mejor. El tercer templo, el templo de la tribulación. Vamos a ver rápidamente una visión general en cuanto a la historia del templo. Vamos a ver un poquito de arqueología, vamos a ver la profecía. Y una vez más, debido al tiempo, porque esto me apasiona, estoy entrando en un mundo de arqueología que es uno de mis hobbies, pero sé que tomaría mucho tiempo. Entonces lo que quiero es presentarlo para después tal vez desarrollarlo más detenidamente. Vamos a ver un momento en la historia, la realidad de este templo literal y esta vez profético. Y recuerda estas palabras: levántate, mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1.
Lo primero que vemos en la nación de Israel es que Dios les enseñó cómo construir una tienda, un tabernáculo. Ese era el lugar donde la nación entera venía y adoraba a Dios. Dios quiso voluntariamente vivir en medio de la nación de Israel y Él dio los parámetros de esa construcción de un tabernáculo, de una tienda. Y cuando hemos estado estudiando aquí en la iglesia el simbolismo espiritual del tabernáculo, hemos visto cómo apunta al Señor Jesucristo en cada una de las cositas que hay en ese tabernáculo. De hecho, después hablando del Señor Jesucristo, utilizará la misma palabra tabernáculo para referirse a su cuerpo. El tabernáculo, que era una tienda durante el tiempo del Éxodo, especialmente de Moisés, entrando a la tierra prometida, fue puesto por última vez en la ciudad de Silo. Ahí fue su último lugar y hoy en día incluso puedes encontrar algunos restos arqueológicos que recuerdan que ahí estuvo el arca de Dios. Pero el templo fue construido por Salomón. Ahora, sabemos que a veces incluso el tabernáculo se utiliza la palabra templo en la traducción castellana cuando en realidad es santuario, el lugar santo de la presencia de Dios. Cuando estudiamos el templo de Salomón, tenemos que decir que fue David el que tenía una carga enorme, un deseo grande de construir ese templo. Pero Dios mismo se lo impidió porque él era un hombre de sangre. Él era un hombre de batalla. Y Dios quiso construir su templo en un tiempo de paz por un hombre que no era de combate y conflicto. Salomón, el sabio entre los sabios. Ese templo fue realmente llamado Templo de Salomón, aunque muchos le llaman el templo también de David, porque él había estado acumulando a través de muchos años el material necesario para la construcción de este templo. Ahora bien, el templo de Salomón fue destruido totalmente. Fue también en el tiempo de Nabucodonosor que ese templo se puso en ruinas. Toda la ciudad de Jerusalén fue destruida. Israel, las 10 tribus fueron llevadas a Siria, 2 tribus y media realmente a Babilonia con Nabucodonosor, y vemos que Jerusalén fue olvidada, hollada en la gran dispersión en ese tiempo. Ahora, Dios no había olvidado las promesas que había dado a Abraham. Si alguien hubiera hablado de Jerusalén y del templo en los días de la deportación babilónica, lo hubieran dado por loco, no hubieran creído en él. Pero Dios en su palabra nos muestra que Dios había dado promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios había dado promesas a David y Dios cumple sus promesas porque Dios es fiel. Así que después de los años de esa dispersión babilónica, de esas tribus perdidas, así llamadas a Siria, Dios tocó el corazón que proféticamente ya estaba estipulado de Ciro para reconstruir el templo narrado en Esdras y el libro de Nehemías, después del retorno ahí en Crónicas, donde se nos habla de esta gran verdad, de esta gran promesa, de que el templo sería reconstruido. Y eso fue llamado el templo de Zorobabel, aunque Esdras y Nehemías son los que están llevando el liderazgo tanto religioso como político, vemos que el templo de Zorobabel fue reconstruido. El templo de Zorobabel, que comenzaba a ser construido en el 515 a.C., fue embellecido, ampliado por el rey Herodes. Ahora, aquí ya no hay ningún dato bíblico. Después de Zorobabel y durante el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, no hay datos que nos hablan qué pasó con el templo. Tenemos que ir a la historia secular, a los escritos de aquellos testigos oculares, y lo que encontramos son los escritos de Josefo, ese historiador judío al servicio de Roma, por supuesto, y por eso sus narraciones exaltan la nación de Roma, aunque él era judío, y ahí nos habla de este Herodes, y lo describe. Josefo describe este templo en su escrito de Antigüedades, 15:11, él tiene diferentes escritos, las guerras de los judíos, las antigüedades de los judíos. Y ahí en el 15:11 él muestra la hermosura de este templo, uno de los templos más hermosos. De hecho, cuando uno ve la narrativa, queda asombrado de cómo debía ser ese templo.
Este es el templo mencionado en el capítulo de Mateo, capítulo 24, cuando los apóstoles junto con el Señor Jesucristo están paseando por ese lugar tan hermoso y los apóstoles quedan asombrados de la hermosura del templo de Herodes. Y el Señor les dice esto: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Creemos en la literalidad de la Escritura? Sí, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y Mateo capítulo 24, como Marcos también y Lucas, cuando hacemos la comparativa textual, vemos que esos capítulos tienen una mezcla de profecía presente y futura. Y esto es algo típico que ya vemos en el Antiguo Testamento. Cuando leemos muchas de las profecías del Antiguo Testamento, como Isaías, vemos que él está hablando en el presente, lo que pasará ahora en mi tiempo de vida, pero esta profecía que pasará ahora en mi tiempo de vida tiene también un cumplimiento futuro. Y Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo empieza a hablar de una manera en cuanto al tiempo de esa generación que iba a vivir. Iba a ver esa generación la destrucción del templo. Y al mismo tiempo, en ese capítulo narra ciertas cosas, como ahora veremos, relacionadas también con profecías del Antiguo Testamento, que no tenían un cumplimiento en esa generación, sino que iban a tener un cumplimiento futuro. El Señor Jesucristo dijo que cuando viéramos a Jerusalén cercada de ejércitos, que huyeran. Y gracias a esa profecía, muchos cristianos que creían literalmente en las palabras del Señor Jesucristo, cuando vieron que el general Tito, al mando de las fuerzas romanas, la 10ª legión romana, rodeaba la ciudad de Jerusalén, recordando las palabras del Señor Jesucristo, muchos cristianos huyeron, escaparon de Jerusalén. Pero el general Tito entró en la ciudad de Jerusalén. Y nos narra la historia, Josefo nos lo narra ahí en Antigüedades, la brutalidad del ejército romano. Y realmente aún hoy en día te conmueve el corazón ver los restos de lo que fue aquella destrucción. Y cuando hablo de restos, recuerdo vividamente la visita de la casa quemada. Hoy en día los turistas pueden visitar ese lugar, donde era una de las casas de un sacerdote bastante conocido. Y en las ruinas de esa casa quemada hay restos de piedras quemadas y las columnas y los apoyos del techo están en el suelo quemados. Y ahí encontraron el brazo de una muchacha, por supuesto solamente los huesos, traspasado por una flecha romana. La brutalidad llegó también incluso al alcantarillado, a lo que eran las alcantarillas de esta gran ciudad que Herodes había construido. Se escondieron ahí judíos y hoy en día los arqueólogos encontraron restos de botes de ánforas con comida y restos que habían utilizado para sobrevivir. Incluso ahí mismo fueron perseguidos, muertos, quemados. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo fue brutal. Y nos narra la historia que el general Tito dio órdenes directas que el templo no fuera quemado, no fuera saqueado, fuera ordenado, órdenes directas. Pero nos narra la historia que unos soldados en la furia del combate y casi al azar prendieron fuego al templo. Y el templo fue destruido. Eso pasó en el año 70. Y la moneda romana conmemorativa, con las palabras Jerusalén perduta, Jerusalén ha sido destruida, recuerdan esa destrucción. Desde el año 70 en adelante, los judíos perdieron la ciudad santa. Ahora, esto había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Esto había sido profetizado en el tiempo del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24. Pero como he dicho, las profecías de Cristo apuntaban a un cumplimiento en su generación
Pero hay ciertas cosas en esas profecías, tanto en el libro de Daniel como también en Mateo, que no se cumplieron en ese momento. Y que cuando uno hace el estudio bíblico, pronto descubre en esa historia del templo que esa profecía tiene un cumplimiento futuro. Y que si las palabras del Señor Jesucristo se cumplieron literalmente, hay unas que faltan por cumplir, que se cumplirán literalmente. Vamos a ver algunos pasajes interesantes. Os invito a abrir la Biblia ahora en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 24. Daniel 9, versículo 24. No voy a entrar en todos los detalles de este pasaje. Una vez más, creo que me llevaría todo un estudio hacerlo, pero quiero marcar y nombrar las 70 semanas del libro de Daniel, las 70 hebdómedas, también conocidas. En el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel, los judíos. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Muy bien, 70 semanas. Ahora, ¿qué es o para qué va a pasar en esas 70 semanas? Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, la finalización de la subyugación pecaminosa sobre Jerusalén y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, o sea, para siempre, y sellar la visión y la profecía. Es decir, terminar ya la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es muy interesante porque la palabra ungir es un término usado, se traduce Mesías o se traduce Cristo, pero la palabra ungir es el acto relacionado cuando unges a un rey. Es decir, este santo de los santos, terminología usada para Dios mismo, 3 veces santo, va a ser ungido como rey. Y las 70 semanas es el tiempo determinado para que esto se cumpla. Voy a seguir leyendo el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la salida de la orden para restaurar, recordad que Daniel está en Babilonia. Está bajo el control y el poder de Nabucodonosor, primeramente de Babilonia, luego Medo-Persa. Y él dice, va a salir, va a haber un momento que va a haber un decreto, y cuando ese decreto, esa orden salga para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía está hablando de ese cumplimiento, cuando Ciro marcó una orden, una salida para edificar Jerusalén con Esdras, Nehemías, el templo de Zorobabel. Y faltaban ahí 7 semanas y después 42 semanas. Y ahora tú me estás diciendo, a ver, 7 semanas tiene 7 días. Y aquí viene el cálculo precioso, y ahí sí que hay un simbolismo cuando haces la numeración. Porque estas no son semanas de días, sino son semanas de años. Y cuando haces el cómputo total y haces exactamente los cálculos matemáticos, te das cuenta que desde el momento en que la orden fue establecida por Ciro y Darío el Grande para reconstruir Jerusalén, hasta que vino el Señor Jesucristo y en aquel momento murió en la cruz del Calvario, esas 69 semanas se cumplieron perfectamente. Porque eran semanas literales, eran semanas de años, pero literales. Ahora, hemos hablado de 70 semanas, pero vamos a seguir leyendo porque hasta aquí son 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y mirad las palabras, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación.
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y hermanos, esto se cumplió exactamente el día que Tito entró en Jerusalén en el año 70 y destruyó la ciudad y el santuario. Y su fin fue con inundación. Y hasta el fin de la guerra duraron las devastaciones. ¿Cumplimiento? Correcto. 69 semanas. Pero ahora nos queda una semana más. El versículo siguiente, el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué palabras tan extrañas? Vamos a intentar entender algunas de ellas. En otra semana, es decir, una semana, hemos dicho que dura 7 años. Una semana de años son 7 días, 7 años. Confirmará el pacto. ¿Quién confirmará el pacto? Bueno, en el versículo 26 habla de un príncipe que ha de venir. El pueblo del príncipe que ha de venir fue el pueblo romano, fue el pueblo que destruyó Jerusalén. Pero el príncipe tenía que venir. Y este príncipe, en el versículo 27, continúa siendo sujeto de esa acción donde él confirmará el pacto. ¿Qué pacto? Bueno, un pacto hecho con muchos. Bien, ¿qué pacto puede ser esto? Os dejo la pregunta para intentar buscar una solución a este enigma. Pero dice que, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana son 3 días y medio, ¿verdad que sí? Si es una semana de años, son 3 años y medio. ¿Cuántos meses hemos dicho en Apocalipsis? 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Ahora, voy a hablar de esto en la próxima semana para no extenderme, pero nos llama la atención. Voy a seguir leyendo. Es decir, a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, yo tengo aquí una pregunta. Si hace cesar el sacrificio y la ofrenda, tiene que haber un lugar donde se haga sacrificio y ofrenda. ¿Verdad que sí? Pero en el versículo 26 nos ha dicho que va a ser destruido. La guerra, durarán las devastaciones. El año 70 el templo fue destruido. Sin embargo, aquí el príncipe que ha de venir hará un pacto. Y en ese pacto permitirá el sacrificio y las ofrendas, pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará que cesen esas ofrendas y esos sacrificios. Bien, entonces para que eso acontezca, tiene que haber un lugar donde se produzcan los sacrificios y las ofrendas. Voy a seguir leyendo. Lo que estoy haciendo es construir el relato bíblico antes de llegar a conclusiones, pero necesitamos construir este relato bíblico. Y voy a seguir leyendo el versículo. ¿Vale? Y dice, después de haber cesado las ofrendas y el sacrificio, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué es esto? ¿Vale? Sabemos que hay muchedumbre, que decir multitud, muchísimas. Abominaciones, algo perverso, algo horrible, algo que es apostasía delante de la santidad de Dios. Y serán muchas. Entonces vendrá el desolador. ¿Quién es este desolador? El que trae juicio, el que trae maldad. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, algo que está determinado se va a derramar sobre aquel que ha desolado el lugar santo, que ha pervertido la santidad. Es lo que está diciendo este pasaje. Y eso pasará en 3 años y medio. Es lo que entendemos por la Escritura. Yo no estoy llegando a conclusiones ahora. Estoy preparando un relato.
vamos a continuar construyendo este relato. Y vamos esta vez a Mateo capítulo 24. Bien, abramos la escritura, leamos en el libro eterno lo que la Biblia nos dice. Mateo capítulo 24 y versículo 15. Voy a leer desde el 14. Vais a ver un dato interesante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¡Wow! Aquí el Señor Jesucristo toma las palabras de Daniel, las que he leído antes, de ese desolador, y nos revela lo que se está refiriendo ahí. Se está refiriendo a que va a haber alguien, el profeta Daniel nos lo dice, que él va a desacrar el lugar santo. Él va a entrar y va a destruir el lugar santo. Ahora, fijaros bien en esto. Para que haya una desolación, para que este personaje desolador entre y viole el lugar santo, tiene que existir el lugar santo. ¿Estáis conmigo? ¿Lo veis? Bien claro, ¿verdad? Sigo construyendo con un pasaje más. Vayamos esta vez a 2 de Tesalonicenses 2:4. 2 de Tesalonicenses 2:4. Y mientras lo estáis buscando, deciros que cuando en Mateo 24 he leído ese versículo que era necesario que el evangelio fuera predicado por todo el mundo y entonces vendría el fin, después es cuando marca esa diferencia de que el lugar santo será desolado, será pervertido. Y eso me habla una vez más de la diferencia de época entre la evangelización a través del ministerio de la iglesia y otro momento. Vamos un momento ahí a 2 Tesalonicenses 2:4. Voy a leerlo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice así. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, en palabras de Daniel, el desolador, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Acabo de leer un pasaje que todavía no se ha cumplido, pero que se cumplirá literalmente. Y delante de estos 3 pasajes que he leído, me toca entonces armonizar ahora la revelación de la Escritura, el relato que he estado construyendo, para intentar enfocarnos y entenderlo mayormente. Entiendo por las Escrituras que después de que la iglesia sea llevada al cielo, va a empezar el momento llamado el tiempo de angustia para Jacob, la tribulación. Ese periodo dura exactamente 7 años. Según Daniel, es esa última semana a la que Daniel hace referencia en el capítulo 9. Y durante esa semana están pasando cosas muy interesantes, con un personaje que va a tener el control y la admiración de todo el mundo, que va a decir paz y seguridad,
y que hará pactos con Israel para darles la paz y la seguridad que ellos desean. Les va incluso a permitir adorar al Dios de Israel. Pero después de 3 años y medio, este inicuo, este desolador, que viene, como nos dice por la palabra de Dios, viene por el mismo diablo, él va a romper el pacto con Israel. Él va a frenar la adoración. Y él va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epifanes en el pasado, sentándose en el mismo lugar santísimo y exigiendo ser adorado como Dios. Esto es la profecía del libro de Apocalipsis, capítulo 11. Pero ahora voy a dar una vuelta más en la idea del templo. Porque para que todo esto acontezca, tiene que haber un templo. Porque si no hay un templo, entonces, ¿cómo va el anticristo a sentarse en el templo? ¿Cómo va a hacer un pacto con Israel, que ahora existe? ¿Cómo va a permitir a los judíos que adoren? Si no hay un templo, ¿cómo va a acontecer todas estas cosas? Ahora, el templo de Salomón, y aquí tenéis en la diapositiva un dibujito de cómo era, un lugar hermosísimo. Recuerdo cuando estuvimos ahí en Jerusalén, ahí justamente donde está el muro, un lugar donde puedes ver en 3D cómo era el templo de Salomón y el templo de Herodes, y es impresionante. El aparatito de 3D que ellos te dan es realmente impresionante, parece que estás dentro de este templo. Ahora, Herodes amplió ese templo, lo hizo mucho más grande, mucho más hermoso, y esto es un dibujo de lo que se calculaba que podía haber sido el templo de Herodes. En la esquina superior, en una especie de apéndice con 4 torres, estaría la fortaleza antonina según algunos arqueólogos. Pero claro, este templo fue totalmente destruido y hoy no existe. Entonces, si comparamos los dos templos, el templo de Salomón en el año 957 a.C., con el templo de Herodes construido entre el 20 al 19 a.C., vemos la diferencia de tamaño, ¿verdad que sí? Hubo una ampliación tremenda, extraordinaria. Si veis en esta diapositiva, y está en inglés, simplemente mi libro estaba en inglés, así que lo que hice fue copiarlo de ahí. Pero mira, donde pone American Football Field, ese es un campo de fútbol. Lo de abajo, sí, lo que está en color gris. Para que nos demos idea, los que os gusta el Barça, los del Madrid también, ¿sabéis cómo sería un campo de fútbol? ¿Verdad? Es grande, ¿eh? Pues un campo de fútbol americano es un poquito más grande, más largo, y ahora podéis daros una idea la inmensidad del templo de Salomón, pero aún más la inmensidad del templo de Herodes. ¿Veis? Ahora, no entro en la profecía, y la tenía en la otra diapositiva. En Ezequiel capítulo 40, 41 y 42 nos hablan del templo del milenio, que será muchísimo más grande, y que esta profecía también creemos que se va a cumplir. Y podéis ver en esta diapositiva, una vez más, la comparativa de un campo de fútbol de color gris, ese cuadradito de color gris, comparado con el templo del milenio. Fijaros lo grande que será, Dios mediante, el templo del milenio. Pero estamos regresando o hablando de este templo que el Señor Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y de repente después vemos que habrá un templo donde el anticristo va a desacrar. Esto es una maqueta, se puede visitar en el museo en Jerusalén. Nosotros tenemos ahí fotografías de ello. Y vemos que hay una tradición importante que, voy hacia atrás, que narra cómo la explanada del templo es donde se encontraba este templo de Herodes. Ahora voy a hablar del templo perdido, y lo que ahora voy a decir lo tomo con pinzas y lo comparto. Me parece una línea de investigación muy interesante y yo mismo estoy intentando llegar a conclusiones, pero es asombroso. Lo que ahora os quiero compartir es asombroso. Todos habéis visto fotografías de Jerusalén y todos habéis visto la explanada del templo, el muro de las lamentaciones, y en la explanada del templo, así llamada, se encuentra ese edificio, la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, con una cúpula dorada de oro, no sé cuántas toneladas de oro,
Y hay Al-Aqsa, es la otra mezquita con una cúpula de plata. Y ese es el lugar donde, creo que fueron, no quiero equivocarme ahora, pero en los 600 y algo, cuando un sultán reconstruyó también las murallas de Jerusalén, más tarde, según la tradición musulmana, que decía que desde Al-Aqsa, que quiere decir la más lejana, el profeta Mahoma había descendido con su caballo hacia los cielos y había descendido desde este lugar. Y es una tradición bastante moderna, esa tradición, pero desde ese momento en adelante, Al-Aqsa y el lugar de la explanada del templo se convierte en un lugar sagrado para los musulmanes. Ahora, el conflicto viene dado, porque si ahí estaba el templo, ahora tenemos encima un gran edificio de los musulmanes. Los judíos no entran ahí. Nosotros entramos como turistas y pudimos movernos y hacer fotos. Antes podías entrar y ver la roca que hay debajo. Si te acercas hoy a ese lugar, hay un muro, el muro de las lamentaciones, que sería el muro más cercano al templo y que ahí es donde los judíos ponen sus oraciones en la roca. Y de verdad conmueve ir a ese lugar, conmueve. Y cada vez que hemos estado ha sido para mí una experiencia tremenda. El problema viene dado por las investigaciones arqueológicas recientes y marca un reto muy grande con repercusiones muy interesantes. El hermano Bob Cornucci, yo le llamo el Indiana Jones bíblico. Bob Cornucci es un hermano que era policía en los Estados Unidos, trabajó para el FBI y él ha hecho investigaciones arqueológicas descubriendo las anclas de un naufragio del tiempo de Pablo en el lugar exacto donde el barco de Pablo se hundió y él dice que esas son las dos áncoras, las anclas de Pablo. Interesante. Pero él también estuvo viendo dónde se encontraba el Sinaí. Hay varias teorías de dónde se encuentra el Sinaí. Y ellos descubrieron, él y su equipo, la montaña de fuego. También un lugar donde está totalmente quemado por fuego que había golpeado sobre esa montaña. Y hay también una piedra enorme donde parece que un agua había salido y había partido esa roca en dos. Y geólogos han estudiado eso y no tienen muchas explicaciones. Y él también ha estado buscando, junto con uno de los que fueron a la Luna en el primer viaje, uno de los astronautas, estuvieron buscando también el arca de Noé. Por eso digo que él es el Indiana Jones de la Biblia. Pero Bob Cornucci, él estableció una teoría basada en estudios del Dr. Martin, y su teoría me pareció muy interesante. Yo estuve escribiendo con él y le llamé por teléfono, él vive en California. Estuvimos charlando, él ha escrito varios libros, entre ellos un libro llamado El Templo, basado en lo que ahora os comentaré. Su posición es realmente chocante y tiene algunas cosas muy fuertes, muy buenas. Su posición o la base de su tesis es que la investigación del Dr. Martin y otros arqueólogos hablan como Sion era el lugar donde se encontraba el templo, no la montaña de Moría. Entonces, si es Sion, no es donde se encontraría ahora la explanada del templo. Al contrario, donde se encontraría la explanada del templo, tiene todo el registro arqueológico de ser una fortaleza romana. De hecho, las fortalezas romanas que se encuentran en la zona, nosotros visitamos ahí en Masada y pudimos ver desde la altura las 3 fortalezas romanas, 3 o 4 creo que eran, que rodeaban a Masada, y ves que son idénticas a la fortaleza del templo. Y él cree que esa fortaleza antonina, esa pequeña torre construida en una esquina, que no se han encontrado registros arqueológicos de la misma, realmente no era eso, sino que toda la explanada del templo, situada en Jerusalén, ahora os mostraré fotografías, eso era la fortaleza antonina, pero que el templo se encontraba en lo que hoy en día los arqueólogos desde el año 2017 están investigando, la ciudad de David. Ahora, esto es chocante. Porque eso quiere decir, imaginaros en la repercusión que esto querrá decir. Porque querrá decir, en primer lugar, que los pobres judíos han estado orando en la pared, no del templo, sino de la misma fortaleza antonina de la 10ª legión romana que destruyó el templo.
Eso sería un choque enorme, pero tendría también repercusiones políticas. Porque la pregunta que siempre me hago es, ¿por qué no han construido el templo ya? ¿Por qué no? Desde que los judíos empezaron a regresar a Israel, ya desde el año 48, se inició lo que llaman el Instituto del Templo. Hoy en día tienen todos los utensilios del templo, todos. Nosotros hemos visitado el lugar, hemos estado ahí tomando fotografía, hablando con gente, tienen el candelabro, tienen todo hecho de oro puro. Tienen los utensilios, las ropas sacerdotales, tienen un altar construido, las fuentes para lavarse. Es impresionante lo que tienen. Incluso tallaron la piedra de fundamento del templo. Ahora, amados míos, esto que estoy diciendo, cuando Calvino escribió sus comentarios, esto no existía. No existía Israel. Ellos pensaban que Apocalipsis era totalmente algo inventado, algo alegórico. Hoy en día, esta misma semana he estado viendo noticias continuamente de Israel, diciendo, se está preparando el tercer templo, se está preparando el tercer templo. Ahora hablando con el hermano Manuel, me dice que hoy en Jerusalén se está celebrando, es una reunión de rabíes para hablar de la construcción del tercer templo. Esto era algo impensable en el pasado. Ahora, ¿por qué no se construye el templo? Porque hay un lugar que se llama la Mezquita de Omar, la cúpula de la roca, que pertenece a los musulmanes, a los palestinos, y si un judío se atreve a poner una pala o un pico en ese lugar, se arma la Tercera Guerra Mundial. Algo tiene que cambiar. Y eso es algo que puede cambiar, y ahí viene el reto. Y ya digo, yo estoy tratando esto con pinzas, estoy investigándolo, mi mente es investigativa, pero que me apasiona lo que estoy escuchando. Puede ser que el lugar no sea el que habían pensado durante años. Y si eso es así, si la explanada del templo realmente no es la explanada donde se encontraba el templo de Salomón, sino es otro lugar, entramos ahora en una nueva etapa muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que el otro lugar que se propone no pertenece a los palestinos, no pertenece a los musulmanes. Pertenece absoluta y plenamente a la nación de Israel, a los judíos. Y ahora mismo están escarbando allí. Y yo digo, si se encuentra allí algo, y algún arqueólogo encuentra algo que muestra que ahí estaba el templo. Hoy mismo no, porque ya son la noche ahí en Israel, están a la misma hora que nosotros, pero mañana empiezan a construir. Os lo digo así, ¿eh? Si en ese lugar encuentran algo que muestra que ahí estaba el templo, mañana mismo empiezan a construir. Y he empezado este estudio, ya estoy llegando al final, hablando de Apocalipsis capítulo 11, donde se nos narra que habrá un templo, donde se nos dice que el hijo de perdición entrará en ese tercer templo, lo profanará. Que los judíos por 42 meses habrán podido sacrificar en ese tercer templo, donde él habrá hecho un pacto con ello. Es un cumplimiento profético que Calvino nunca podía haberse imaginado. Y es por eso que los reformados no creen en lo que yo estoy hablando ahora y no creen en estas profecías. Y que debemos, amados hermanos, estudiar las Escrituras y no escuchar ciertas voces. Yo esta misma semana, yo estaba escuchando a queridos hermanos, no sé si mencionar sus nombres, que una vez más decían, no hay registro histórico de que el rapto de la iglesia se enseñara antes de Darby y Scofield. Mi querido hermano Michelin. Y si escuchas a mi querido hermano Will Graham y escuchas a José Bath, y todos ellos repiten lo mismo, y son hermanos amados, no digo que no, pero están equivocados. Porque sí lo hay. Y cuando leía a Martin Lloyd-Jones sobre su comentario de las profecías en Apocalipsis capítulo 11, no dice absolutamente nada del templo, nada en absoluto. ¿Por qué? Porque no lo creen que es literal. Y amados míos, lo que estamos hablando hoy, de que hay un grupo de judíos no cristianos, que no han escuchado en su vida tal vez ni a Scofield ni a Darby, pero que sí han leído la Torá, el Antiguo Testamento, y han leído las profecías, y han leído
el deseo de levantar un santuario para Dios, están preparando la construcción de ese tercer templo. Y hermanos, debemos ver esto. Profecías cumplidas. Termino con esto. La destrucción de Jerusalén, Mateo capítulo 24. La dispersión mundial de Oseas capítulo 3 y versículo 4. Esto fue cumplido a rajatabla. El retorno en incredulidad, Marcos capítulo 13 y versículo 27. ¿Se cumplió? Literalmente. Hoy hay una nación llamada Israel, con una capital llamada Jerusalén, con un estado en la tierra que Dios prometió a Abraham. Cumplimiento profético. Pero ¿y el tercer templo? Todavía no. Pero hoy hay inicios que esto puede ser verdad. Termino con estas diapositivas para que podáis situaros. Lo que estáis viendo ahí es lo que antes me refería. Ahí está Al-Aqsa y también la cúpula de la roca. Es una fotografía típica de Jerusalén. Ahí hay una flecha que apunta hacia el muro de las lamentaciones, que no les gusta a los judíos llamarlo así. Pero, ¿ves donde pone Jewish Quarter? Jewish Quarter abajo. ¿Sí? Vale. Eso de Jewish Quarter, ahí en esa zona es donde se encontró la ciudad de David. Ahí en esa zona es donde estaba la ciudad de Jerusalén de los jebuseos. Es ahí en esa zona donde se encontraron restos de la muralla de Nehemías y Esdras. Nosotros tenemos fotografías de cuando hemos estado ahí. Es ahí en esa zona donde se encuentra uno de los lugares claves en cuanto al entendimiento profético, el riachuelo que hay a presión ahí, que es clave para la profecía del agua. Es ahí donde Rosa y yo nos colamos en las cloacas para poder salir al otro lado. El templo de Herodes, como he dicho, un templo hermoso, pero ¿ves esa diapositiva? Esto es una invención arqueológica que se puede visitar hoy en día, pero tal vez no era así. Este hermoso templo que estáis viendo, es una maqueta formidable de lo que fue la ciudad de Herodes, en el tiempo de Herodes. Este es el muro de las lamentaciones, con la rampa de madera que veis ahí, es esa la rampa de acceso a la explanada de las mezquitas. Ahí tenéis otra fotografía de la explanada de las mezquitas, donde, según los arqueólogos, la mayoría de ellos, coincide que ahí se encontraba el templo, pero ha sido en estos últimos años donde una nueva teoría ha manifestado que tal vez eso no era el templo, sino en esa explanada se encontraba la ciudad de la fortaleza antonina, donde unos 10.000 soldados vivían, 6.000 soldados más 4.000 fuerzas de ayuda, el muro de las lamentaciones, y ahí tenéis la nueva teoría. ¿Veis esa nueva teoría? Es esto, la fortaleza antonina, con una rampa que Josefo describe perfectamente, que unía la fortaleza antonina con el templo judío. Y las ruinas de ese templo no se han encontrado porque no quedó piedra sobre piedra que no fuera destruida. Pero esas características son las que Josefo nos da, Josefo que fue un testigo ocular del templo, y que entrarían a formar parte de una nueva investigación arqueológica, que si fuera así, si esto fuera real, hoy mismo los judíos podrían construir el tercer templo donde estaba la ciudad de David. La ciudad de David. Hermanos, yo no estoy seguro de lo que aquí os presento, pero debo concluir ya diciendo que Dios sabe la verdad. Y a su tiempo la verdad será conocida. Y a su tiempo la profecía será cumplida. Y no sé cómo el Señor lo puede hacer. Si la fortaleza antonina es esa explanada del templo, entonces coincide con esa explanada de Apocalipsis capítulo 11, dada a los gentiles, que Dios le dijo a Juan, no lo midas, es dado a los gentiles por 3 años y medio. Pero mide el templo y a los que adoran en él.
Y si esta teoría es así, ahí donde se encuentra el riachuelo de Gihón, es la única fuente corriente de agua fresca y corriente en toda Jerusalén, porque lo demás son aguas residuales de lluvia o de unos canales que hizo Salomón en su tiempo. Pero el único lugar donde hay agua corriente y que cumpliría la profecía de Ezequiel capítulo 40, 41 y 42, donde se nos dice que del templo de Dios fluía agua, sería la profecía de Gihón. No lo sé, pero me parece tan interesante descubrir estas cosas que lo que puedo decir es que el tiempo del fin se acerca y que Dios tiene el cronómetro en su mano y que tal vez hoy mismo empiecen a construir el templo. Y si es así, si esto es literal, todo lo demás es literal. Yo lo creo. Porque nuestra interpretación del libro de Apocalipsis es histórica y literal. Por eso sabemos que mucho antes de Darby o Scofield, otros hermanos ya hablaron de la eminente venida del Señor Jesucristo a por su iglesia, para rescatarles de la ira venidera. Pero ninguno de esos hermanos que vivieron en los años 1600, 1700, ninguno de los hermanos que formaron parte de lo que llamamos la patrística, los padres de la iglesia, o los que escribieron en los tiempos de la Edad Media, ninguno de ellos oyeron del plan de construir un tercer templo. Nosotros sí. Ninguno de ellos vieron a Jerusalén en manos, una vez más, de los judíos. Nosotros sí. Ninguno de ellos vio lo que nosotros estamos viendo en nuestros días. El Señor Jesucristo dijo a la generación de su tiempo: cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, huid a los montes. Y los cristianos obedecieron. Nosotros hoy estamos viendo la continuidad de esa profecía, viendo los preparativos para que un día ese templo sea desolado. Y la profecía dice: velad, estad atentos, porque yo vengo como ladrón en la noche. Hoy puede ser el día que nos reunamos con Él. Voy a parar aquí el estudio y espero la semana que viene entrar en los detalles de por qué 3 años y medio y qué podemos descubrir a través de esto. Vamos a orar. Señor, gracias porque este estudio nos abre mucho más el entendimiento de lo que puede pasar muy, muy pronto, si tú, Señor, permites en tu voluntad soberana. Y te pido, Padre, que pase lo que pase, estemos velando, estemos preparados, estemos en oración, estemos dispuestos a oír tu voz y, Señor, a realmente tener ese espíritu de expectativa de que en cualquier momento tú puedes venir a por tu iglesia. Gracias, Padre, por lo que estamos viendo. Somos privilegiados de la generación en la que nos ha tocado vivir. Y pedimos de verdad que te adoremos y te demos a ti todo honor y toda gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues Javi, vamos a cantar un himno. Y los que estáis ahí en YouTube, cantad con nosotros. Poned algún comentario si tenéis alguna pregunta, que también me ayuda para el estudio de la semana que viene. Los que estáis en YouTube, no os dé miedo. Si veis este vídeo más tarde, haced lo mismo. Queremos ser de bendición para vosotros. El Señor os bendiga.